aspecto de fondo es que las mediciones que se hacen, y eso vale la pena tenerlo claro, están relacionadas principalmente con valores asociados a toneladas de carbono emitidas. El valor medio de toneladas de carbono emitida por los colombianos es algo así como 2 o 3 toneladas al año de CO2. Pero esa varía en función de la posibilidad que yo tenga de generar, digamos, mayores consumos por la posibilidad de actividad que tenga. Es diferente si yo vengo de Bogotá en bus, a si me vengo de Bogotá en un carro particular. Ahí ya hay una diferencia importante asociada a eso, ¿sí? O es diferente si lo que yo consumo está producido aquí en Honda, a lo que yo consumo está producido en otros lugares, con el transporte de los alimentos. Entonces sí hay una diferencia importante asociada a eso. Sin embargo, como señalé antes, la apuesta no es disminuir la calidad de vida, sino la apuesta es tener conciencia sobre eso y actuar en consecuencia. Una actividad que nos lleva a hacer carbono neutro es la siembra de árboles, y por eso en el proyecto trabajamos sobre los árboles. Y la relación que hay, que hemos encontrado ese valor, en términos de cuánta plata debo destinar para sembrar árboles para hacer carbono neutro, está relacionada con el poder adquisitivo, y es algo así como 1 por 1000. O sea, por cada 1000 pesos que yo gasto en alguna actividad, debo destinar 1 peso para sembrar árboles que capturan carbono. Es como lo primero, para tratar de, digamos, romper ese concepto de que ser carbono neutro se convierta en algo oneroso. No se convierte en algo oneroso ser carbono neutro a partir de la siembra de árboles. Y más aún cuando uno considera que los árboles, además de capturar carbono, producen otras cosas. Entonces se establece algo muy interesante, que es que la acción para hacer carbono neutro pasa de un concepto de costo a un concepto de inversión. Entonces, si yo destino unos valores asociados a la captura de carbono por sembrar árboles, esos árboles van a producir algo particular y se pueden convertir en un deber ser de la cotidianidad. Se llega al momento en que se hacen los gastos y una vez uno deja un rubro asociado a esos gastos para la siembra de árboles, para capturar carbono, y si eso se hace, sería ideal. Preguntas respecto a cuánto carbono emití el año pasado, cuánto carbono he emitido hasta ahora y cuánto carbono emitiré en mi vida, son preguntas interesantes porque nos llevan a una responsabilidad con el ambiente. Un aspecto, digamos, asociado a eso es por qué se da esa condición de cambio climático, y que tiene que ver un poco con la razón de esas emisiones. La ONU plantea una serie, digamos, de aproximaciones a lo que significan las emisiones de carbono. La generación de energía, la fabricación de productos, la deforestación, y por eso se trabaja en evitar la deforestación, ¿sí? El transporte, los alimentos, la energía, el consumo excesivo, es parte de la lista de cosas que tienen implicaciones respecto a las emisiones de carbono. Si se dan cuenta, gran parte de eso está relacionado principalmente con el uso de combustibles fósiles y con materias primas derivadas de los combustibles, digamos, derivadas del petróleo. El salto cualitativo que se da a nivel de la humanidad en el descubrimiento de lo que se puede hacer con el petróleo nos soluciona la vida en los primeros años, pero es lo que en ese momento nos tiene en grandes aprietos. Porque de la mano de la quema de combustibles fósiles, que es poner carbono que estaba en el subsuelo a la atmósfera, también viene la de desplazar materias primas que eran neutras con el ambiente, como la madera, como las fibras, como los colorantes, los exudados de los árboles, por en gran medida derivados del petróleo. Y eso implica emisiones de gases de efecto invernadero, entre otras cosas. Esas explicaciones están relacionadas principalmente también con el uso de sistemas diferentes para la producción de energía, ¿sí? El primero que se señala allí es el uso de los pellets, que son maderas, pedazos de madera. Cuando uno quema pedazos de madera para producir energía, sucede algo interesante, y es que hay emisión de carbono, pero esa emisión de carbono ha sido previamente capturada cuando el árbol crece. Entonces se convierte en un ciclo interesante, porque es un ciclo absolutamente limpio y sostenible. Planto árboles, capturan CO2, se lo convierte en madera, esa madera la quemo, se libera el CO2 y vuelvo a plantar. Sin embargo, hay detrás unas emisiones residuales asociadas principalmente a procesos digamos, de transporte, manejo de madera, etc. Si pasamos después a gas natural, ¿sí? Tenemos unas emisiones mayores. Si gasamos al gas licuado y finalmente a los combustibles líquidos, los valores de emisión para producción de la energía son cada vez crecientes. En la realidad de la vida, las cosas no se deben ver de manera absolutamente lineal.
tiene que haber elementos, hay siempre elementos colaterales, así como señalé, lo de árboles que capturan carbono y que propician otros productos, también cuando se generan ese tipo de quemas, combustibles fósiles en particular, se generan otra serie de problemas, digamos, asociados a ellos, que más adelante vamos a verlos. Una lista de lo que significa el uso de un producto en particular y las implicaciones que hay respecto a las emisiones de carbono, donde la carne de vaca se señala como el principal emisor de carbono, ¿sí? Pero puede haber de bajo impacto, de mediano impacto o de alto impacto. Y así aparecen cada uno de los elementos de nuestra cotidianidad en términos de la emisión de carbono. Y cifras como estas son las que se utilizan para saber y cuánto carbono emito. Y también cifras como estas son las que nos llevan a reevaluar un poco el concepto de qué cambio y por qué, que suena algo interesante asociado a eso. Ahí vamos. No lo del pelo. Listo. Bueno, las implicaciones del cambio climático. A lo que señalé anteriormente de la sequía y a lo que señalé de las lluvias, el fuego es uno de los principales problemas asociados al cambio climático. El fuego es centrado en dos implicaciones. La primera, la pérdida de coberturas arbóreas que tienen carbono y la pérdida de elementos que capturan carbono, porque los árboles que están allí van a capturar carbono. Durante la época de sequía, además del déficit de agua que se da específicamente asociado al consumo de ella, está pasando algo en la Amazonía en ese momento, y es que los árboles están muriendo por sequía. Y cuando los árboles se mueren por sequía, la posibilidad de defensa ante el fuego es menor y la posibilidad de propensión de fuego es mayor. En ese momento las pérdidas de bosques en la Macarena, digamos, en la región de la Amazonía en general, pero la Macarena, que es el estudio de casos que tenemos nosotros, se va a ir incrementando porque los árboles del bosque se mueren. Entonces, cuando llega el fuego, desde las sabanas a esos bosques, en donde hay individuos muertos, la posibilidad de incendios es mayor. Entonces, no solamente está el árbol que se muere, sino el árbol que se quema y el bosque que se quema propiciado por eso. El otro fenómeno fuerte es el que tiene que ver con las lluvias, ¿sí? Y lo que tiene que ver con las inundaciones, que tiene implicaciones pues, a nivel mundial con las correspondientes pérdidas de vida y pérdida de recursos. O recientemente lo que pasó en la carretera que nos comunica a Bogotá con Villavicencio, donde se viene la montaña abajo por la lluvia y se dan condiciones de ese estilo. Entonces, si bien no queremos tener en cuenta lo que pasa con el cambio climático porque como que está fuera de nosotros, sí hay implicaciones asociadas a él, y son implicaciones que determinan pues pérdida de nuestra calidad de vida. El otro aspecto clave asociado a lo que significa el uso de materiales derivados del petróleo es el microplástico que se deriva de los utensilios de la cotidianidad o aún de las sillas en donde nos sentamos o de la ropa que nos ponemos. Y detrás de ellos hay una serie de implicaciones asociadas principalmente a la generación de ellas y a lo que tiene que ver principalmente con los problemas de la calidad de vida. Cada vez que nos tomamos un café en un recipiente de plástico, estamos ingiriendo por cantidad de microplástico, ¿sí? Y eso tiene implicaciones fuertes en la calidad de vida nuestra. Lo que sucede es que, al igual que la mayoría de los problemas ambientales, como consumir pescado contaminado por mercurio o como consumir frutas llenas de pesticidas, los problemas no se encuentran en una relación causa-efecto directa. O sea, no es como el cuchillo que nos corta el dedo y nos sale sangre, o como el carro que nos atropella en la esquina y nos parte la pierna, sino son problemas que se van acumulando en el cuerpo. Y de un momento para otro, para nuestro sistema de salud prácticamente son indeterminados. Entonces la persona frecuentemente tiene indolencias, pero lo que tiene es un problema de contaminación por microplástico, y no ha sido claro. Entonces, si uno en una apuesta de producción asociada a captura de carbono incorpora la generación de materias primas que permitan que se dé el reemplazo de esas sustancias que ofrecen micropartículas, sería una condición ideal. En nuestras viviendas, particularmente para el caso de Bogotá, el salto que reemplaza la energía eléctrica que teníamos en las casas por el gas, que se convierte en algo interesante, nos abre la puerta a una ventana terrible, nos abre la puerta a la entrada a nuestra casa de enemigos totalmente desapercibidos. Y son todas series de sustancias asociadas a la quema del gas.
los NOx, el CO, las partículas por millón, ¿sí? Hacen parte de un stock de productos que cuando abrimos el gas llega a nuestro cuerpo. Con las implicaciones que tiene eso. El conocimiento es para tomar decisiones y algo que aparentemente nos ayuda a nuestra vida, como es el gas, se convierte en algo, en un enemigo nuestro. Por suerte, cuando consumimos gas en onda, en esos sitios de tierra caliente, las ventanas están abiertas y hay gran ventilación y los contaminantes como que no se van a considerar. Pero en Bogotá sí hay problemas de contaminación asociados a ello. Entonces, aparece una serie de problemas sobre los cuales efectivamente debemos actuar, y eso es sumamente importante. Y está centrado en tomas de decisiones que tenemos. Con respecto a una alternativa, está la siembra de árboles, para lo que tiene que ver con el aumento de los stocks de carbono, y eso es la parte 2 de la charla. Si tienen en este momento alguna anotación, alguna pregunta que quieran que de pronto se aborde. Usted ha hablado, buenas tardes, sí. Carlos, sobre el tema de la contaminación de los microplásticos y que muchas de las enfermedades o patologías que las personas pueden tener, se pueden adquirir en su propia casa. ¿Y cómo es esto? Sí, cuando decidimos reemplazar los vasos de vidrio, por ejemplo, o la loza por recipientes de plástico, allí comenzamos a incorporarlos. O cuando la tabla para picar pasa de ser una tabla de madera a una tabla de plástico, allí la tenemos. ¿Sí? O cuando nuestras sillas en la cotidianidad dejan de ser sillas de madera o sillas con textiles de cuero, pasan a ser sillas de derivados del petróleo, efectivamente allí están los microplásticos presentes. Y eso nos afecta a nosotros y a la fauna en general. Por ejemplo, ahorita el cambio del licopor por materiales para, digamos, empacar almuerzo, tomar el café, los bagazos de caña y otro tipo de materiales que son ecológicos, ¿sí son buenos? Es el ideal. O sea, antes del poliestireno, que es el licopor, existían otros materiales y ellos fueron reemplazados por el poliestireno porque en la facilidad de la vida eso entra allí como un producto, digamos, viable, sobre todo bajo el concepto de que son productos mucho más económicos. Pero son económicos en la primera aproximación, porque cuando llega el problema de la salud, efectivamente ya no hay opciones de echar reversa. Entonces la idea es trabajar en retomar mucho de esa oferta inicial que había, basada precisamente en productos naturales. Entonces son dos ideas importantes. Sí, con todo el respecto, yo quería, para que utilizamos el curso de Alfred sí. para charlar de nuestro modelo, ¿cierto? Perfecto. Entonces vamos a ir allá. Entonces, lo fundamental en este caso es trabajar alrededor de lo que significa la opción de la captura de carbono. Y en la opción de la captura de carbono, los elementos claves es entender cuáles son las fuentes de emisión y cuáles son los mecanismos de captura. Y en los mecanismos de captura, lo más importante es la vegetación, que es sobre lo cual está pensado el modelo. Entonces, cuando un bosque se establece en un lugar, hay un aumento en la captura de carbono hasta que el bosque se estabiliza. Después hay pérdidas y ganancias del carbono capturado, sin embargo, en el conjunto, ese bosque ya está maduro. Entonces, uno de los modelos que tenemos pensados para los Mercedes es, en la revisión que hagamos, identificar árboles que ya han llenado su capacidad de captura, extraerlos habilitando espacios para nuevos árboles. Eso es parte de ese modelo que se quiere afinar en términos de este lugar. Sobre todo porque muchos de los árboles que están en pie, con el tiempo, comienzan a tener lo que nosotros denominamos corazón hueco y estamos sobredimensionando la captura de carbono. Entonces la propuesta que estamos trabajando de la universidad es una metodología que nos permite identificar que efectivamente en algunos casos sobreestima la captura de carbono que hay en un lugar y que se puede echar mano de los árboles que hay allí para efectivamente hacer un uso de ellos para fines estructurales, por ejemplo, y en los espacios que quedan de la extracción de los árboles sembrar nuevos árboles que propiciaran mayor captura de carbono. Otro aspecto importante es que en algunos casos hay árboles que producen frutas y en la fruta también hay un stock de carbono importante. Entonces, si reemplazamos un árbol que solamente tiene maderas por uno que tiene maderas y una oferta grande de frutas, podemos maximizar la captura de carbono que se da en ese lugar.
Entonces ahí ya comenzamos a vislumbrar un poco esa apuesta asociada a las especies. Un ejemplo de un ejercicio sobre eso fue cuando se evaluó un árbol frutal, que es el albaricoque, y en él se determinó cuánto carbono había en las raíces, en las ramas, en las hojas de fruto, y allí se encontró que donde más carbono había almacenado eran los frutos. Entonces eso cambia los paradigmas respecto a lo que significa el establecimiento de coberturas para este fin. Cifras y ecuaciones asociadas a la captura de carbono nos permite dar cuenta un poco de pautas para seleccionar especies respecto a maximizar la captura de carbono en diferentes lugares y que permiten en un momento dado avanzar con base en el conocimiento existente a puestas de conocimientos adquiridos futuros. Un aspecto importante es que la densidad de la madera de los árboles es determinante para tener mayor cantidad de carbono almacenado o menor cantidad de carbono almacenado. Entonces eso también nos orienta respecto a selección de especies para maximizar lo que un territorio nos puede ofrecer. Entonces la propuesta nuestra en ese sentido es pasar de un stock que hay en ese lugar a partir de manejo para aumentar la captura de carbono en ese lugar, para las plantaciones y para los bosques, perdón, y para las zonas donde no hay bosques sino que es pastizales, ver cómo lo incorporamos allí, y eso es lo que vamos a ver hacia adelante. Entonces, maximizando la captura de carbono. Entonces, la primera apuesta es la que tiene que ver con la liberación de espacios en el bosque para el crecimiento de nuevas plantas, y la segunda apuesta es estableciendo sistemas de siembra en zonas de pastizales para aumentar la captura de carbono que hay en ese lugar. Profe Carlos, yo quisiera preguntarle si adicional a ese reservorio de los árboles han medido carbono también, por ejemplo, en suelo, en hojarasca, en detritos, que también son componentes que están dentro del carbono, y de hecho sé que la metodología para aplicar estos proyectos de carbono neutro también son componentes que pueden ser adicionales en algunos casos, o que pues... Sí, es cierto. Un salto cualitativo es la incorporación del carbono en el suelo, ¿sí? Que es cuánto carbono hay almacenado por el crecimiento de los árboles en ese lugar. El suelo también es un stock importante de carbono cuando hablamos de zonas en donde hay humedales, y allí hablamos de turberas, o sea, de carbono que está almacenado allí, y las lagunas, por ejemplo, tienen un stock de carbono bajo, o por ejemplo los manglares también tienen un stock de carbono allí. Y recientemente una apuesta interesante sobre captura de carbono es la que tiene que ver con la fauna presente, porque en la fauna también hay carbono presente. Y eso es parte de los elementos que vamos a contemplar, lo que tiene que ver con beneficios colaterales asociados al agua y beneficios colaterales asociados al aumento de la biodiversidad, que más allá de la emisión de carbono, incorporen dos valores que son fundamentales para la calidad de los ecosistemas, que es la presencia de agua y la presencia de biodiversidad. Y la apuesta hacia fijación de carbono busca eso, que también va un paso adelante respecto a los mecanismos normales de captura de carbono que están basados en monocultivos. Gran parte de la Orinoquía en ese momento está sometida a procesos de siembra de árboles de una o dos especies no más, y eso está generando monocultivos, y lo que implica además es que el flujo de agua que antes se daba en esas sabanas naturales, cuando llovía, ya no se va a dar por los árboles, y eso hace que vaya a haber una pérdida importante de las dinámicas de los ecosistemas de los ríos. O montar, por ejemplo, sistemas productivos asociados a los cerdos. Por ejemplo, hemos escuchado tal vez el proyecto de facenda que hay en los llanos orientales que va a producir cerdos por cantidades. Entonces, irónicamente, la proteína que antes se daba naturalmente en los ríos por las subiendas, en los ríos de los llanos, ya no se va a dar porque los cultivos que se van a establecer para criar los marranos ya no va a permitir que el agua fluya. Entonces, tendremos proteína, pero tendremos que pagar por esa proteína, y antes se accedía a un recurso natural. Entonces, este proyecto busca sentar esas bases de discusión en términos de responsabilidad con el ambiente, que es algo sumamente importante. Entonces tenemos el de árboles que se reemplazan y los sistemas de siembras, y bajo ese sistema la idea es que trabajaremos dos esquemas. Un esquema que se está desarrollando basado en el establecimiento de cultivos agrícolas en las primeras fases y después las coberturas finales, y uno que es un método asociado a un japonés que propone una apuesta de restablecer coberturas bajo unas metodologías de altísimas densidades de siembra. Cuando uno solamente siembra árboles en un área sin árboles deforestada, uno siembra 1000 árboles por hectárea. En este caso la idea es sembrar 10.000 árboles por hectárea para simular cómo crece un bosque naturalmente. Un área en donde crece un bosque naturalmente, la densidad de los árboles es muy grande, y hay competencia entre ellos para lograr eso. Bien, entonces,
el primero es liberando especies. Entonces, pasamos de unas especies que son del lugar, como Cedrela dorata, Teodia rósea, que ya han llenado su stock, a unas especies que permiten, además de aumentar la capacidad de stock de los nutrientes de carbono en ese lugar, incorporar una oferta de la fauna. Entonces aquí tenemos 3 especies: el Brossel Castro, que es una especie que es el guaymaro o el ojoche, y que es una especie que produce una nube vegetal; el Ficus sudatensis, del cual tenemos cauchos, que son especies que atraen mucho la fauna; y finalmente el níspero, que es una especie de bosques secos húmedos tropicales, que tiene una oferta interesantísima de alimentos y la fauna, y que además tiene un stock de carbono muchísimo mayor que las especies que estaban en un lugar anteriormente, y que además propicia una presencia de fauna. Entonces ese es uno de los primeros, digamos, apuestas asociadas a los modelos. Entonces extraemos los árboles, algunos árboles que ya están, entre comillas, llenos de carbono y que no nos ofrecen más opciones de captura de carbono. Con esa madera se pueden comenzar a producir objetos que reemplacen los derivados del petróleo, para comenzar a establecer una apuesta respecto a lo que significa la madera como materia prima en los usos, digamos, tradicionales, y en esos espacios se propicia el crecimiento de algunos árboles que permite que efectivamente se maximice la captura de carbono y se genere una mayor oferta hacia la fauna local. Por favor. Le voy a preguntar, ¿cómo es eso de que la fauna puede recoger carbono? Y otra pregunta que tenía es, allá en las Mercedes hay transición de bosque, como cerca está Victoria Caldas, que tiene bosque húmedo, ¿hay transición de esos dos bosques? Sí, allí hay una transición de bosque seco a bosque húmedo tropical, y es algo sumamente importante, porque el bosque seco, en el cual tenemos, el proyecto se va a desarrollar en 2 lugares, cerca de Victoria Caldas, y el segundo es cerca de Valledupar, con la comunidad Ica, donde allá sí es típico bosque seco tropical. Nosotros somos stocks de carbono, porque nosotros estamos compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces el carbono no solamente está presente en las plantas, también está presente en la fauna. Lo que sucede es que cuando no hay fauna, es posible que el ciclo de carbono tome una ruta un poco diferente a cuando hay fauna. Entonces la idea es que haya fauna para que propicie ese stock de carbono, que permitiría maximizar la captura de carbono en un territorio. Eso es sumamente importante. El asunto es que, a diferencia de nosotros, en la fauna el carbono que está presente en los bosques, el carbono que está presente en la fauna, sigue un ciclo natural, ¿sí? El ciclo natural está asociado a que el animal es consumido por otro animal, en el caso nuestro no, ¿sí? Y en esos bosques ese animal se muere, y al morirse el stock de carbono va a ir al suelo, que es del cual se estaba haciendo referencia anteriormente. Entonces por eso es tan importante que se propicie la existencia de fauna, porque al carbono de los árboles se suma el carbono de la fauna. Y entre la fauna, si bien pensamos en fauna mayor, también pensábamos en macro, en micro y mesofauna. Digamos, el aumento de la presencia de lombrices, por ejemplo, en la hojarasca, suma fundamentalmente lo que significa el stock de carbono en un territorio. El segundo modelo es el que tiene que ver con trabajo alrededor de los pastizales. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar alrededor de los pastizales? Vamos a identificar 2 mecanismos. El primero, que es el de, en esos pastizales, recrear una dinámica natural, pero a partir de elementos artificiales. Entonces, se ara y se prepara el suelo de los pastizales para en un futuro tener una cobertura de árboles. Pero en los primeros estadios de ese lugar, apenas se hace el arado y la preparación del suelo, se siembran productos que se comercializan naturalmente, como yuca, como maíz, como plátano, y esas plantas van a generar una tasa de captura de carbono alta, porque son especies que igual incorporan carbono en su crecimiento, y adicionalmente producirán bienes que se transan en el mercado. O sea, puedo vender el maíz, puedo vender la yuca, etc. Esto marca un hito respecto a los modelos normales de restauración de coberturas arbóreas, porque estamos trabajando con especies pioneras, pero especies pioneras que tienen un perfil asociado a la comercialización. Posteriormente, esas plantas van a perder terreno respecto a los árboles que se van a plantar con ellas, porque los árboles van a comenzar a crecer y van a evitar que el sol entre y se pueda seguir cultivando maíz o girasol o maní. Pero ahí aparecen el siguiente grupo de especies, que son los plátanos y las yucas, que van a producir mientras los árboles del estadio final comienzan a producir y permiten que el sistema sea económicamente rentable. Entonces, bajo este modelo, la propuesta es que se pasa de ganadería a un sistema con árboles, con establecimiento de coberturas arbóreas,
pero que a diferencia de los sistemas tradicionales de restauración, no incorpora especies que produzcan alimentos. Estos se van a producir alimentos o bienes transables. Y ahí tenemos identificadas 3 especies. El cacao amazónico, que es el Theobroma bicolor, que es una especie de bosques húmedos tropicales que se caracteriza por ser un tipo de cacao que tiene una almendra blanca, es un real cacao blanco. El copoazú es otro. Está el copoazú, que es el Theobroma grandiflorum, ¿sí? El cacao convencional, que es el Theobroma cacao, y el cacao blanco o cacao amazónico, que es el Theobroma bicolor. Hay otros cacaos, pero esos son, digamos, como los más importantes, y vamos a trabajar con eso. La segunda especie que vamos a incorporar allí es el cacay, el guaymaro, del cual ya señalé anteriormente sobre algunas cosas sobre él. El guaymaro, que es el Prosum nalecastrum, es el árbol que en su momento soportó a la población indígena maya. También lo llaman ramón o joche, y es una especie que produce una nuez que es altamente comestible, ¿sí? Y que tiene mercados internacionales abiertos y asegurados. Y el tercer árbol es el cacay, ¿sí? El cacay es una especie que tiene una distribución en todos los bosques húmedos tropicales nuestros, ¿sí? Sin embargo, pues el énfasis está centrado en la orinoquía, ¿sí? Pero es una especie que produce una nuez que también entra en el proceso de comercialización. Un aspecto interesante de estas 3 especies es que los frutos que se cosechan principalmente están centrados en las semillas, ¿sí? Que a su vez son una base fundamental para soportar fauna de pelo, o sea, saínos, borugos, ñeques, y que es importante en términos de lo que significa la fauna de esos lugares. Sí. Yo quería decirte a Mijael, con la conservación del agua está ya explorando. Sí. ¿Ya estamos terminando? Sí. Sí, perfecto, gracias. Entonces la idea es llegar a un modelo de este estilo, donde hay una cobertura arbórea en un lugar que simula la cobertura arbórea original, pero que tiene elementos nuevos que propician la existencia de fauna asociada a esos lugares y que adicionalmente ofrecen productos que permitirían que el finquero que toma la decisión de pasar de esos pastizales únicos a sistemas arbolados obtenga los recursos asociados a ellos. Se señaló también anteriormente que la idea es impulsar también sistemas silvopastoriles, que es tener árboles con pastos. Eso también se va a incorporar, pero hemos hecho énfasis en este caso, en este sistema, porque es el que va a establecer realmente coberturas. O sea, esos pastizales van a pasar a coberturas arbóreas sin vacas, en este caso, o sin búfalos. Van a estar básicamente usados a ellos. Y ya finalmente está el que tiene que ver con el sistema del método Miyawaki, que es el de establecer siembras con altísimas densidades de árboles. Entonces, ahí lo que se hace es que se tiene un stock muy grande de especies, como dije antes. Cuando uno siembra, normalmente uno siembra 1000 árboles por hectárea, porque espera al final obtener solamente 1000 árboles por hectárea. Pero en este caso se siembran fácilmente 5000 o 10.000 individuos por hectárea. Y lo que se logra es que a partir de la competencia que se da entre ellos, los que son más fuertes van a quedar allí. Y durante ese tránsito de crecimiento de los árboles en ese lugar se va a aumentar la tasa de captura de carbono. Ese sería, digamos, el siguiente método que permitiría establecer una asociación asociada a tasas de crecimiento con árboles en diferentes estadios, y allí un elemento clave es que el stock de plántulas del bosque se convierte en un elemento importante para la obtención de material vegetal para la siembra. Y utilizaremos técnicas que incorporan también el uso de otro tipo de material vegetativo diferente a los árboles, a las semillas, perdón, que son las estacas. O sea, en la siembra de árboles usualmente estamos pensando en sembrar semillas. Sin embargo, con el cambio climático nos enfrentamos a una situación compleja, y es que hay árboles que ya no están produciendo semillas, o hay árboles que las semillas que producen no son viables. Entonces vamos a echar mano de material vegetativo. O sea, así como los finqueros siembran matarratón por estaca, hay muchas especies del bosque seco que se pueden sembrar fácilmente por estaca, y uno rápidamente puede establecer coberturas a partir de esa apuesta de siembra. Entonces básicamente esas son, digamos, las apuestas que tenemos allí. Alfred, por favor, si nos quiere acompañar con alguna anotación sobre lo que hemos señalado. Ya, ahora sí. ¿Cuál es la pregunta? Si quiere complementar algo más, complementar
Sí, preferiblemente, sí. Por favor, Alfred. Yeah, thank you very much, Carlos. Thank you for the presentation. And as I see, Michael Stummer is also here already for, let's say, half an hour. And I want to give maybe now him the possibility for his presentation, especially in the field of water studies and so on. And then I will come back to our topic, because maybe it's now it's at the point more polite to give Michael the space and the room, and we will come back at the end of this session of carbon dioxide, of biodiversity, and our collaboration with the university. Emmerich, what do you think? Sí, Santo Carlos, vamos a dar la posibilidad a Michael para la presentación del estudio del agua de los ríos. We cannot hear. Sí, We cannot y hear. después hacemos una mesa de discusión al respecto para comentar eso. Sí, por favor. Bueno, muchas gracias. Entonces, ahora continuamos. Continuar, Mike, por favor. Thank you, Michael. But then I think we have to switch with the presentation, and you have to stop this presentation so that Michael can start with his presentation. I think, have you brought some slides or some photos with you, Michael? Yes. Okay, so maybe you can turn off this. Thank you. And Michael can start with your presentation, I think. Hola Michael, bienvenido. Hola, Michael. Ya estamos viéndote, estamos curiosos de tu presentación, para tu presentación. Gracias. Muy buenas tardes, buenas noches desde Viena, Austria. ¿Me pueden dar una pequeña, pueden escuchar? Y si ya puedo empezar. Sí, por favor. Ok, un segundo, yo voy a compartir un documento. ¿Qué tenemos acá? Un segundo. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, gracias, sí. Podemos ver. Ok, bueno, voy a empezar. Muy buenas tardes y un saludo desde Viena a Onda. Hace exactamente un año de poder estar ahí en Onda y en estar acá. Eso es debido a una cooperación que tuvimos con el Instituto de Desarrollo Sostenible de AFE, que va a hablar después de mí, y con la Universidad en Bogotá, junto con mi Universidad Boco en Viena. De la reunión hace un año con Don Miguel Carlos Tevia también, y pues muchísimas que voy a mencionar todos los nombres porque si no vamos a terminar hasta mañana. Hoy voy a presentar los resultados que tuvimos de una investigación que hicimos el año pasado. Voy a detallar un poquito las áreas que tuvimos, un resumen y una pequeña conclusión al final. Voy a empezar con las áreas de investigación, que son mayormente 3 columnas. Una es la morfología del río. Michael, Verzeihung, ja? wir haben irgendwie, du hast ein schlechtes Signal, also wir hören dich immer so abgehackt. Okay. Langsamer reden oder wir hören dich abgehackt. Naja, wenn ich abgehackt bin, dann... Wir hören den Michael gut. Wir hören die sehr gut, Michael. Aber ist halt in Österreich. Vielleicht Kolumbien. Ich werde versuchen, zumindest nochmal das Teilen zu unterbrechen. Okay, seguimos, por favor.
Ok. Bueno, estaba yo acá en esta parte, que es que son las áreas de investigación, que son 3 columnas mayormente, que es la morfología, después la ecología y la sociología, que en un momento voy a detallar más lo que hicimos en estas 3 columnas. En esta parte inferior, acá se encuentra Onda, lo que están ahorita ustedes, y el enfoque de la investigación fue la finca Las Mercedes, y después el río, que es el río Apacuá, y el río Purmio, hasta su llegada a... Vamos a seguir. Vemos la morfología en un río, Los Monos, que nace en el área de Las Mercedes. Ahí mismo se encuentra un bosque muy tenso, es el bosque tropical seco. Acá tenemos una impresión que como no hay ninguna influencia de seres humanos. Igual el Apacuá, que también nace en el área de Las Mercedes, también es un bosque extremadamente tenso y ningún índice de personas que tienen una influencia al río. Vamos a ver el río Purmio Alto, que está en esta zona. Es un bosque tenso, pero se encuentra a lo largo del río ya unas fincas. Su agricultura no tiene un impacto, ¿cómo se dice? Un impacto significado para el río, pero si vemos el Purmio más bajo en esta zona, antes de su llegada al río Magdalena, se encuentra también bosque, sí, pero se encuentra ya ganadería, se encuentra más pasto y menos bosque, minería y también pisación. Eso es debido a la agricultura más intensa. Y por último vamos a ver el río Magdalena, que es caracterizado por algunas ciudades, por agricultura, por monoculturas, por industria, acá una industria de puercos, por residuos de seres humanos y por último aguas residuales. Por ejemplo acá, una foto del año pasado con mi compañero Andy Power, que me ayudó con esta investigación, y se puede ver que el agua residual llega al río sin ninguna filtración. Eso fue la morfología. Y no solamente estuvimos allá viendo la morfología, también tomamos medidas abióticas. Acá una foto también con mi compañero que estuvimos tomando medidas abióticas. En total tomamos medidas de 28 puntos y en los 28 puntos tomamos al mínimo, por mínimo 3 medidas independientes. Y los resultados eran los siguientes. Por ejemplo, entre muchos factores o parámetros, la conductividad electrónica, se puede ver que desde el nacimiento de la zona de Las Mercedes hasta llegar al río Magdalena, sube la conductividad electrónica por mucho. Otro parámetro era el potencial redox. El potencial redox desde su nacimiento de los ríos Los Monos y el río Apacuá hasta su llegada al río Magdalena baja por mucho. Y también entre muchos otros parámetros tomamos medidas de sólidos disueltos, igual que en la conductividad se puede ver desde su nacimiento hasta la llegada al río Magdalena, los sólidos disueltos aumentan por muchísimo. Y por último también tomamos encuestas
de 37 entrevistas sociológicas y los resultados eran los siguientes. Acá siempre preguntamos por los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque con esta pregunta somos más ¿cómo se dice?, vistosos en áreas gobernales acá en Europa, por ejemplo. Y de esta pregunta surgió que para toda la gente, o casi toda la gente, el agua limpia es muy importante. Se puede ver acá. Creo que es el punto más importante acá. Entre otras preguntas era la calidad de agua. Para mucha o casi toda la gente que hemos preguntado, el río es muy importante. Y también la calidad de agua del río es súper importante. Y por último preguntamos a las personas locales cuáles eran las razones por la contaminación del agua. Y los factores principales eran el agua residual, los residuos y el cambio climático y también la deforestación. Y con todos estos resultados voy a resumir la morfología. Entre más nos acercamos a población, más impacto tiene el ser humano al río. Por ejemplo, aguas residuales que llegan directamente sin tratamiento al río. Residuos, aguas residuales, entre muchos estas fotos. La ecología dice que la calidad de agua disminuye entre más aumenta la densidad de población. Acá hay un tren que se ve mucho, por ejemplo, la conductividad electrónica o los sólidos o el oxígeno en el agua. Y también la sociología, que nos decía que el río es muy importante para la población, aunque sí hay una conciencia de la población que el agua no tiene la mayor calidad de agua. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son las causas de esta contaminación? Y las causas más graves son la deforestación, o sea, hacer espacio para ganadería intensiva, que son aguas residuales y son los residuos o la basura. Y al final vamos a concluir, eso es solamente una literatura, que por ejemplo el agua residual usualmente en Colombia no tiene mucho tratamiento, por lo que concluimos que la fuerte contaminación del río es por o aguas residuales no tratadas, por basura, o sea residuos, o agricultura intensiva. Sabemos que de la conciencia de la población local y regional, y eso quiere decir que la importancia, por lo que vimos en los resultados, que es súper importante proteger áreas para que no haya agricultura intensiva, para que se trate bien el agua residual y para que no haya deforestación, como aquí en la zona de las Mercedes. Y eso pudimos observar súper bien en esta investigación en el río, pero el río solo es un índice del medio ambiente pero no solamente es el agua, sino es el agua, es el bosque, son las montañas, es la biodiversidad, son los seres humanos, todos los que vivimos en esta zona, que se ve reflejo en esta investigación. Por si tienen alguna duda, me pueden escribir, porque no sé si pueda escuchar las preguntas ahora mismo, pero acá tienen mi contacto, mi correo electrónico lo voy a dejar abierto todavía. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, si quieren
volver a ver una página. Miguel, yo voy a preguntar a la gente, muchas gracias. Al principio tu presentación era muy impresionante, decimos, me tocaba, se me pararon los pelos, te digo eso. Y hay una pregunta así que yo puedo transmitir de ustedes a Miguel en este momento, porque ya sí. Hola, buenas tardes. De acuerdo a todos los estudios que ustedes hicieron en esa zona, pues yo hago parte de esa zona porque la finca de mi familia es la que queda junto. ¿Qué tal fue qué tan pura es el agua? O sea, el agua que ellos utilizan allá más que todo es para bañarse, para esto, pero la contaminación del agua les impide a ellos tomar de esa agua. O sea, realmente es bastante grave ese nivel de contaminación que se ve, porque yo me he ido a bañar allá y yo veo también cómo está la situación, pero realmente en ese sentido, ¿cómo llegarían a la comunidad para poder crear un poco más de conciencia y cuidar un poco más el recurso? Al igual que el volumen, ¿qué tanto es el volumen de las quebradas que ustedes encontraron allí que podría beneficiar de alguna manera a la comunidad? Gracias, Miguel. ¿Tú quieres una respuesta, dar una respuesta o...? Pues yo, por lo que he entendido, he escuchado, yo creo que el primer paso es saber del tema y tener conciencia de lo que, pues, entre comillas, que no está bien, y dar opciones de cómo se podría mejorar en alguna forma. Yo creo que el proyecto de las naciones ya tiene ese primer paso. Es no sé cómo se dice, la piedra de dominó que podría caer a la siguiente piedra, que, bueno, no sé cómo se dice, den Stein ins Rollen bringen. Efecto dominó. Pues dar el primer paso en la conciencia, y yo creo más es la educación. Es el primer paso, estar ahí, informarse, saber que tenemos esta situación y acá hay algo que podríamos mejorar y pensar juntos en una solución. Yo creo que ese es el primer paso. Miguel, y soluciones hay miles. Muchas gracias para tu presencia y que tú tenías también mucha paciencia esperando para mostrar tu presentación. Lo disfrutamos mucho y yo quiero como entrar otra vez al punto para cerrar el círculo con Carlos y con Alfred y Silvia, porque estamos hablando de un modelo que tiene el manejo del agua en el centro, y eso es una vez, estamos respondiendo con esa charla con Carlos y Alfred y Silvia en ese modelo a tu pregunta, la verdad, ¿no? Sí. Y por favor, pero en esos minutos cerramos el círculo, y tal vez también para Alfred y Silvia para... La apuesta de cambio de las coberturas que hay actualmente, en cierta forma, da respuesta a situaciones que se dan en donde hay dos factores determinantes en la contaminación. El primer factor está relacionado con prácticas agrícolas y pecuarias que propician el flujo de contaminantes a los cuerpos de agua, y el segundo está asociado a una minería que hay en ese lugar. ¿Sí? Ahí cerca hay una zona de extracción minera que también propicia fenómenos de contaminación que, si bien en el estudio no se evidencian, sí hay, asociado principalmente a metales pesados. Cuando se hace esta apuesta de reconversión de pastizales hacia zonas con árboles y el incorporar sistemas productivos que por principio van a tener lineamientos de producción limpia, o sea, disminución de uso de agroquímicos, eliminación de uso de agroquímicos, se da oportunidades a las comunidades que están en esos lugares para que se incorporen productivamente a esos territorios, que es parte de lo que usualmente no se contempla claramente. O sea, usualmente cuando se contempla el problema de contaminación, la apuesta es a evitar la contaminación, pero sin tener claridad de la razón que la propicia y sin dar posibilidades asociadas a ellos. Entonces, ese modelo que estamos planteando lo que busca es generar oportunidades de uso del suelo y mejorar la calidad de vida de las personas
bajo apuestas que efectivamente conduzcan a cambios en los sistemas productivos que no son adecuados. Es fundamental para el estudio que nos presentó Michelle entender que mucha de esta información no es clara para las personas, ¿sí? Y que no solo cuando se vienen de afuera a hacer estudios se evidencia. Pero también es claro que hay situaciones de orden asociadas a la contaminación que no son ajenas a nosotros, o sea, se hizo el estudio ya en esa parte Quebradas, pero no tenemos que ir muy lejos para ver disposición de aguas servidas directamente en un cuerpo de agua. Aquí en Honda disponemos las aguas servidas al Gualí, disponemos las aguas servidas al Magdalena, y eso genera una condición conflictiva. Ante la pregunta de si es bueno, regular o malo acceder a esa agua, pues la respuesta es que nuestros pescadores se bañan a unos pocos metros de donde el agua servida se dispone en el río Magdalena, ¿sí? Que por principio no está bien. El asunto es que en ese contexto de supervivencia nuestro cuerpo se ha adaptado a situaciones que definitivamente no son funcionales, y eso lo evidencian cuando personas que no están acostumbradas a esa afectación, a esas condiciones de calidad de agua muy bajas, acceden por contacto o la toman y se intoxican de una, ¿sí? Y eso le pasa muy comúnmente a los visitantes asisten de Bogotá, y eso puede conducir literalmente a la muerte, por ejemplo. O sea, coger una salmonellosis o coger una Escherichia coli que está presente en el río Magdalena, o sea, es aquí, a pocos metros, eso no es cualquier cosa, ¿de acuerdo? Y aquí en Honda particularmente, la afluencia de aguas al río, no solamente de los sistemas de ganadería, sino también sobre las crías de cerdos, es temas bien complejos. Y esto es un campanazo a esas problemáticas. Entonces, el modelo lo que busca es ofrecer alternativas, evidenciar situaciones y traer estudios que pongan sobre la mesa realidades que algunos pocos conocemos y que otros intuimos, pero que no están del todo, no son del todo visibles. Bien. ¿Preguntas? Y Alfred. Bueno, muy importante pues, este trabajo que se ha hecho. Ustedes están mencionando mucho la biodiversidad y chévere que la Fundación Las Mercedes puedan atraer recursos a través de especies vulnerables o especies con alguna categoría de peligro. Abuelo de pájaro, como hay transición de bosque, podemos ver aves de Victoria y aves del Valle del Magdalena como tal, bosque seco. En estos momentos, por ejemplo, el capito de Hippoleucos, que es una especie de ave en peligro, hace poco hubo una convocatoria donde daban recursos a este tipo de reservas naturales para la protección de este tipo de animales. También posiblemente puede estar el Crypturellus erythropus, el tinamú del Magdalena. También estoy viendo el Saubinus leucopus, que es una especie que está en peligro, que es el mono tití que se ve por esta zona, y el Aotus griseimembra, que es la marteja. Solo con estas 4 especies es una forma de atraer recursos a nivel internacional. O sea, no tanto nacional, porque acá no la van a poner, pero digamos yo vi una en Zenbase, y bueno, una embajada que muchas veces ha financiado temas de biodiversidad. Maybe you can also switch on your camera to see a little bit of the audience and of the program. ¿Aló? La cámara. ¿Listo? ¿Me escuchan? Entonces, como le comentaba, este es otro rubro. Alfred, ¿kannst du uns hören wieder? ¿No? Muchas gracias por la diversidad. Yo te entiendo, pero la pregunta, yo también entiendo lo que tú nos ofreciste como una idea para lograr más plata, pero estamos cerrando el círculo de nuestro tema por crear un modelo holístico que tiene en el centro el manejo del agua. Y yo creo, antes de hablar cómo lucramos plata, es
crear un modelo que es bueno para explicar, que nos sirve para explicar de la complejidad del tema, ¿me entiendes? Y para hacer entender los participantes, ¿cierto?, de la región, los campesinos, los estudiantes, los financiadores tal vez de un cambio de nuestro manejo del agua, ¿no? Necesitamos tener modelos, ¿cierto?, para entregárselos, para ofrecer algo que nos guía realmente a una solución, a otro nivel de actuar. Y eso no solamente es una pregunta de la técnica, eso es una pregunta de una forma de vivir. Y tenemos que ponernos de acuerdo cómo queremos vivir. ¿Me entiendes? Cada quien tiene una visión propia de su forma de vivir. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo a varios modelos, y uno de esos modelos, y ahora quiero dar tal vez a Silvia la palabra, decimos como cerrar dentro de Silvia Alfred, porque Silvia habla mejor el español y Alfred tiene como una visión bastante fuerte, y unas palabras por favor para cerrar ese círculo. ¿Cómo queremos vivir? Decimos, ¿qué puede hacer la ciencia o qué puede ofrecer nuestro modelo? Sí. Hopefully you can hear us because our sound is very bad. So I have only catched some words. The question, as I got it, was how could we live? How could we live a good life? Yeah. Here. And maybe for all of you, it is better when Silvia is answering a little bit in Spanish. How can we go because we here are living together in a village with families, you know. And Emmerich is living here nearby, and we have more than around 45 adults are living together, and 30 children in a small village. So we try to go somehow to reinvent a historical life, so that we are not separated, we are not living one person in one house and then the next person in the next house. So we are living, we try to live together, we try to organize our lives together, we try to combine the energy supply when we produce energy, or using resources together, have car sharing together, Alfred, and also some... Decimos traducir eso, lo que tú estás ofreciendo. Entonces la idea de Alfred, o lo que ellos están practicando, por donde ellos están viviendo, sería una solución. Ellos formaron como un nuevo conjunto de personas que viven, como por ejemplo en una sociedad de 100, 150 personas que se conocen, formaron como un nuevo pueblo y manejan las preguntas de la energía, del manejo del agua, de muchas cosas del transporte juntos, ¿no? Ese es un modelo, decimos, en Europa, y ya se ve eso por muchos puntos, y un pueblo como sostenible, ¿cierto?, con un manejo muy social, y eso sería como una solución por ese lado. Decimos que dice Carlos Devia, como él tiene mucho conocimiento de la zona, que sería una visión para un modelo. Una pues tiene, digamos, ONDA tiene una oferta de recursos muy grande. El asunto es que gran parte de las soluciones se plantean sin echar mano de esos recursos, y eso se convierte en una pérdida de oportunidades. Si uno hiciera un barrido, por ejemplo, de los productos que se venden aquí en la Plaza Mercado o se consumen aquí, encontraríamos, por ejemplo, que muchos de esos productos se podrían producir en el mismo municipio, haciendo la transición de zonas ganaderas a una condición de productos para consumos directos. Algo tan sencillo como, por ejemplo, las hortalizas que se venden, algunas frutas que se venden y que se producen en Fresno, van a Bogotá
a la Plaza Universidad de Bogotá y de Bogotá se regresan acá. Sí, y eso tiene unas implicaciones, o sea, en vez de quedarse aquí en onda, pasan por aquí hasta Bogotá. Entonces, uno puede generar una asociación muy clara de lo que se produce localmente y se consume localmente, ¿sí? Por la oferta de agua. O sea, cuando pensamos, por ejemplo, que dependemos de la energía que trae esta Celsia, y tenemos un par de ríos aquí que pueden producir energía, aquí tenemos una planta, el río Gualí. Entonces hay que retomar eso. O sea, los recursos que tiene Onda dan para garantizar la calidad de vida en Onda de una manera brutal, asociado a producciones limpias, asociado al uso de recursos como el agua, aún la pesca. En algunos cálculos que hemos hecho en la Universidad Javeriana sobre la oferta de peces en el río Magdalena, con todos los problemas que pueden tener de contaminación, si se cosecharan los peces durante la subienda, prácticamente el problema de seguridad alimentaria basada en proteína en Onda desaparecería, ¿sí? Porque la cantidad de peces que suben por el río durante la subienda, pues esta subienda fue corta, pero usualmente cuando suben peces por el río Magdalena, la oferta que hay de peces daría para que toda la población de Onda comiera pescado todo el año, pero esa oferta que hay no se aprovecha, y es una condición, digamos, circunstancial, porque los peces están, pero si no se aprovechan, pues igual desaparecen, se van a morir, van a ser parte de los nutrientes que están en el río. Pero hubiera sido interesante que esos nutrientes estuvieran en nuestros cuerpos. Entonces sí es posible hacerlo en ese concepto de una sociedad en donde tenemos patios que pueden ser productivos también, ¿sí? Y eso genera alternativas interesantes. Muchas gracias, Carlos. Estamos cerrando como el círculo. Yo quiero despedirme y decir primero muchas gracias a Miguel por la presentación del agua y para hacer ese trabajo. Muchas gracias a Alfred y Silvia para compartirnos y estar con nosotros en el círculo. Muchas gracias. Quiero despedirme también de ellos. Yo quiero decir como moderador, yo quiero tener el resumen del último. Ese es como un nuevo regionalismo, ¿cierto? Una conciencia sobre la región, sobre nosotros mismos. La pregunta es cómo queremos vivir. Eso yo creo es una pregunta central y ese es un trabajo social. Y como Silvia y Alfred nos contaron, es una decisión, tomar una decisión. ¿Queremos vivir juntos o cada quien por su lado, ¿no? Eso es, creo. Y, ok, hacemos Nora y yo y Alfred y Silvia, ese equipo que tenemos, está acostumbrado de trabajar con grupos de humanos, por ejemplo, en eventos grandes, por ejemplo, eso era un evento de la ONU, o trabajamos, por ejemplo, en el contenido con la televisora austríaca, por ejemplo. Importante, esos son grupos sociales y hay un tema, ¿no? Y queremos como llegar al punto inspirativo, ¿se dice así? Inspirado, sí. A un punto inspirado por donde comienza el cerebro o el corazón liberarse de algo lo que tiene como limitado el individuo, ¿no? Y el arte tiene buenas técnicas para eso. No solamente el arte, nosotros trajimos catálogos y varios como documentos de esos trabajos. Eso, por ejemplo, es un trabajo que muestra dentro de un congreso internacional desarrollamos un laboratorio sobre la dignidad humana, ¿no? Que es la necesidad, y al fin salió como una guía de cómo puedo acercarme a una sostenibilidad, a un punto de sostenibilidad holística, a un punto de sostenible holístico. ¿Sí? Bueno, en nuestro caso queremos mostrar un trabajo con jóvenes en nuestra región, en Europa, por donde nosotros impactamos y trabajamos en Austria, bajo Austria se llama la región, y
solamente para entrar unas imágenes. La película y sonora y ¿qué tengo que decir? ¿Ah? Sí, ese trabajo tiene unos años, por ahí 5 o 6 años, y unos de los que estaban participando están acá también. Y bueno, solamente para agarrar un sentido, ¿no? Cómo funciona una herramienta de música. Menschenwürde ist eine Hürde, doch damit ist jetzt Schritt. Nachhaltigkeit ist uns wichtig, ein gutes Leben, ein Muss. Autos raus aus der Stadt, Abgas, Nestle und Weine produzieren doch nur Dreck. Kriege und Siege liegen in der Wiege, wir verlieren den Wald, rettet den Wald in Liebe. Die Devise wäre Frieden und Zusammenhalt, man braucht keine Regierung, die ganze Völker spalten. Und Zahntuch versprüht Glyphosat in Salat, keiner kann mehr sehen, dass er das wirklich mag. Plastik im Meer, Abgase in der Luft, alles nicht denkbar in der Stadt der Zukunft. Fangt nicht am Rad, sondern an der Tat. Es gebe genug Alternativen zu der Atomkraft. Politik ist ein Desaster, innerhalb von Pflaster. Wenn alle zusammenhalten, ist alles machbar. Rettet die Umwelt, bevor alles umfällt. Vergiss uns das Geld, aber vergiss nicht auch die Welt. Rettet die Umwelt, bevor alles umfällt. Vergiss uns das Geld, aber vergiss nicht auch die Welt. Rettet die Umwelt, bevor alles umfällt. Vergiss uns das Geld, aber vergiss nicht auch die Welt. Rettet die Umwelt, bevor alles umfällt. Vergiss uns das Geld, aber vergiss nicht auch die Welt. Vergiss nicht auch die Welt. Vergiss nicht auch die Welt. Ya, yo quiero, bueno, nos metíamos a un instituto un centro de jóvenes que está ubicado en un barrio más o menos pesado, y nosotros nos metíamos con esos temas de cómo puede ser cómo puede funcionar una vida buena juntos, ¿no? Entonces metíamos todos esos temas, cómo se trabaja con plata, cómo nos enfrentamos o cuál sería nuestra relación a la plata, a las preguntas económicos, sociales. Okay. Y de ahí salieron, por ejemplo, trabajos en el estilo rap, en el estilo poetry o murales grandes. Eso no es nada extraño para ustedes. En Latinoamérica se conoce esa forma de expresar o trabajar temas. Pero en ese movimiento, decimos, eso es lo que hemos hablado hoy ya una vez antes, sobre el trabajo de afuera, ¿cómo se dice? Se expresa o se encuentra en la misma forma por dentro, ¿no? Ha desarrollado un grupo de científicos, sociólogos, artistas, por ejemplo como Silvia, una guía. Pero no solamente es una guía, es como un libro de práctica para entrar mucho más fácil a ese proceso de reconocer lo que hemos hablado, ¿no? A trabajar en el mismo momento con ambos
calidades, la calidad por dentro y la calidad afuera. Y yo traje para todos los participantes ese libro que nació en varios idiomas y yo quiero como distribuirlo. Sí, por favor, porque cada quien tiene su... Ajá. Y por favor, por ese lado también. Gracias. Y estoy tratando de, bueno, a la página, eso es un bienvenido, eso habla. Yo quiero llegar a la página de la gratitud. ¿Cuál es la página? 6. Y yo quiero invitarles a hacer, tal vez hacemos como para calentarnos, ¿no? Haciendo ese ejercicio, o decimos lectura. Sí, esa práctica juntos, esa actividad juntos. ¿Cómo es posible? Resulta que practicar la gratitud configura nuestro cerebro y libera nuestros antidepresivos naturales, serotonina y dopamina. Lo realmente genial es que la investigación también muestra que cuanto más practicamos la gratitud intencionalmente, sobre todo con nosotros mismos, más propensos somos a expresarla exponencialmente. Entonces comenzamos a notar naturalmente lo que aparecemos y dejamos que la negatividad rebote. Suena bastante bien, ¿verdad? Vamos a intentarlo. Entonces eso habla de anotar, decimos, de lo que vamos a agradecer, ¿cierto? Poner la gratitud como unos 7 puntos. La 7 es importante siempre porque es algo del desarrollo.
muchas gracias a Ángel Moreno para hacer lo más posible que pudimos realizar toda esa obra. Muchas gracias a ustedes, a la gente de la fundación, a la gente del banco, del museo, de todos los participantes, a los ciudadanos. Muchas gracias a todos. En nombre del Museo del Río Magdalena, es un honor tener esta obra acá conmemorando también que es el Día de la Tierra, se está celebrando 20, 21 y 22 de abril. Entonces hacemos esta recepción por 2 meses de esta exposición, haciendo también un poco de concientización. Esto es un museo pedagógico que nos ha ayudado a crear, a tener y pues a unirnos más como colombianos, y también tener una gran experiencia de tener esta vajilla, esta preciosa joya que pues no sé si queda allí o acá, su merced bosque y agua. Entonces pues quiero presentarles a Luis Rota, que ya muchos los conoces. Él hace parte de la junta directiva del Museo del Río y pues bueno, también aquí él nos puede dar un poco sobre esta gran experiencia que ha tenido también de recepción de todo este tema y exposición que tendremos los próximos 2 meses en el museo. Bueno, muchas gracias. Básicamente Lisette ha dicho todo lo que hay que decir. Para el Museo del Río Magdalena es un honor acoger esta obra de arte que también es la representación del agua llega al río, y queremos que todos los visitantes del museo conozcan de la experiencia de la fundación en torno a la cuenca del río Magdalena en esta zona central, estas aguas que recogió esta cuenca fueron originales del río Purnio, que alimenta el río Magdalena, en donde hace unos meses se hizo la ceremonia también del agua, en la que se vertió sobre el Puente Negro, se vertieron esas aguas al río Magdalena, de manera pues que todos bienvenidos. El agua continúa viva y la tenemos que conservar tan limpia como sea posible, de manera que muchas gracias por el honor que dan al museo de tener esta pieza de arte. La acogemos con toda la gratitud. Aquí, para que pasen la voz, esta exposición va a quedar 2 meses en el museo. Ya tenemos la información necesaria sobre la pieza. Nuestros mediadores este fin de semana van a estar instruyéndose un poco más de lo que se viene con esta pieza expositiva. Entonces, pues bueno, ahí también de antemano una disculpa, nos ha fallado un poco el día de hoy el tema de la luz. Entonces, pero bueno, el agua es muy importante para todos y ese ha sido como una tarea pedagógica que ha tenido el Museo del Río Magdalena. Siempre nacemos y morimos con el río. Entonces, muchísimas gracias y pasen la voz, por favor. Sin agua no hay flujo.